Después de años de sequía, la inundación que arrasó la granja en quiebra de Tom parecía una bendición, hasta que extraños objetos negros comenzaron a emerger del lodo. El especialista ambiental, que luego parecía extrañamente nervioso al examinar los misteriosos hallazgos. Cuando Tom encendió sus reflectores esa noche, lo que presenció hizo que los oficiales que respondieron se quedaran paralizados en sus huellas. El pequeño pueblo de Greenfield siempre había sido conocido por sus tierras fértiles. Pero durante los últimos 3 años, una sequía implacable había transformado el paisaje antes verde en un páramo. Nadie sintió esta devastación más profundamente que Tom Miller, cuya granja en las afueras del pueblo era su plan de jubilación, comprada con los ahorros de toda su vida después de décadas de arduo trabajo. Sus sueños de una jubilación tranquila se habían secado junto con sus cultivos, y estaba endeudado hasta el cuello. Una tarde, Tom notó nubes oscuras formándose en el horizonte. Se quedó de pie en su desgastado porche, apenas atreviéndose a tener esperanza. Pero la naturaleza había decidido compensar el tiempo perdido. Lo que comenzó como una suave bendición rápidamente se transformó en algo completamente diferente. La lluvia continuó implacablemente, cayendo durante 3 días seguidos sin pausa. Tom observaba desde su ventana cómo los niveles de agua subían alrededor de su propiedad. Las semillas recién plantadas en las que había invertido sus últimos ahorros sobrevivirían o serían arrastradas. Las carreteras se volvieron intransitables, aislándolo de sus campos. Todo lo que podía hacer era esperar y preocuparse, preguntándose si el remedio de la naturaleza podría resultar más destructivo que la sequía misma. Después de que la lluvia finalmente se detuvo, pasaron 2 días más antes de que las aguas retrocedieran lo suficiente para viajar. Tom subió a su camioneta salpicada de lodo y navegó por los caminos danados hacia su campo principal. Su estómago se anudó con ansiedad mientras se acercaba. La escena que lo recibió era una de caos. Los escombros estaban dispersos por sus campos, y profundos canales tallados por el agua corriente atravesaban la tierra. Pero mientras caminaba hacia el viejo bosque de nogales, algo llamó su atención. Cerca de la base del árbol más grande, donde las aguas de la inundación habían erosionado varios centímetros de tierra superficial, extraños objetos sobresalían del lodo. Tom se acercó con cautela. Docenas de objetos negros sobresalían del suelo como bizarros descubrimientos desenterrados por la inundación. Tom se arrodilló y quitó la tierra del objeto más cercano. Era sólido y extrañamente pesado, con una textura suave similar al plástico. Intentó liberarlo, pero parecía firmemente incrustado en el suelo. Preocupado, Tom llamó a varios agricultores vecinos. En una hora, 4 de ellos habían llegado para examinar el extraño hallazgo. Se reunieron alrededor de los objetos negros, intercambiando teorías pero sin llegar a conclusiones. El agricultor más anciano, Bill Haynes, advirtió a todos que no tocaran demasiado los objetos, explicando que con todos los químicos y desechos que se vertían estos días, no podían ser demasiado precavidos. Uno de los agricultores más jóvenes sugirió que Tom publicara fotos en línea y pidiera opiniones expertas. Con el futuro de la granja ya pendiendo de un hilo, Tom no podía permitirse problemas adicionales, especialmente ambientales que pudieran hacer que su tierra perdiera valor. Esa noche, Tom subió varias fotos al foro de la comunidad local, describiendo cómo y dónde había encontrado los objetos. Para la mañana, su publicación había recibido docenas de comentarios y teorías, pero una respuesta destacó. Un usuario que afirmaba ser un especialista ambiental se ofreció a examinar los objetos al día siguiente, sin costo alguno. A la mañana siguiente, 3 hombres llegaron en una camioneta blanca vestidos con lo que parecían trajes profesionales de protección contra materiales peligrosos, completos con aparatos de respiración. El líder se presentó como el Dr. Peterson. Instruyó a Tom a mantener una distancia segura mientras realizaban su examen. Durante casi una hora, Tom observó mientras los hombres trabajaban alrededor de los objetos negros, tomando muestras y aparentemente probando el suelo. Cuando finalmente regresaron, sus expresiones eran graves. El líder se quitó su equipo de protección para la cabeza, revelando un rostro tenso de preocupación. Con una voz que temblaba ligeramente, explicó que habían encontrado rastros de desechos industriales con propiedades potencialmente tóxicas. Según él, los objetos requerían una remoción profesional inmediata por un equipo especializado.
Los hombres colocaron apresuradamente marcadores amarillos de riesgo biológico alrededor del perímetro del área afectada, advirtiendo a Tom que no se acercara hasta su regreso. Prometieron volver en 4 días con el equipo adecuado para una remoción segura. Mientras la camioneta desaparecía por el camino de entrada, Tom sintió una creciente inquietud. Algo sobre la interacción no se había sentido correcto. Apenas habían documentado algo o proporcionado a Tom algún papeleo o hallazgos oficiales. Esa noche, mientras hablaba por teléfono con su esposa, Tom expresó sus sospechas. Describió el comportamiento de los hombres y su sensación de que algo no cuadraba. Mientras Tom compartía sus preocupaciones, un ruido del exterior captó su atención. Moviéndose hacia la ventana mientras aún sostenía el teléfono, miró en la oscuridad. Su sangre se heló ante lo que vio. Figuras sombrías con linternas moviéndose sigilosamente por su propiedad, dirigiéndose hacia el bosque de nogales. Con el corazón latiendo fuertemente, Tom susurró a su esposa sobre los intrusos. Estos no eran especialistas ambientales que regresaban temprano. Eran intrusos con intenciones desconocidas. La granja de Tom estaba aislada, el vecino más cercano a más de 1 kilómetro de distancia. Su esposa le instó a no confrontar a los intrusos, insistiendo en que llamara a la policía de inmediato. Tom asintió en silencio, terminando la llamada y marcando el 911 con dedos temblorosos. Reportó a los intrusos mientras continuaba observando desde su ventana oscurecida. A través de sus binoculares, Tom podía ver a los hombres cavando frenéticamente alrededor de los objetos negros, trabajando con obvia urgencia. El operador de emergencias aseguró a Tom que los oficiales ya estaban en camino pero tardarían al menos 15 minutos en llegar a su ubicación remota. Esos 15 minutos se sintieron como horas mientras Tom observaba a los hombres excavar sistemáticamente los misteriosos objetos. Justo cuando los hombres parecían estar preparándose para irse, Tom escuchó el lejano lamento de las sirenas de policía. Los intrusos se congelaron momentáneamente. Luego comenzaron a moverse con aún mayor urgencia. En ese momento crítico, Tom tomó una decisión en una fracción de segundo. Corrió hacia su disyuntor y activó el interruptor de los reflectores de su propiedad, potentes lámparas que había instalado años atrás para iluminar el patio de la granja durante las cosechas nocturnas. Una brillante luz blanca inundó toda el área, capturando a los intrusos en claro relieve. Ese momento de confusión fue todo lo que necesitaron los oficiales de policía que llegaban. 2 patrullas se detuvieron derrapando, y los oficiales emergieron con armas desenfundadas. 2 de los intrusos inmediatamente levantaron sus manos, pero el tercero alcanzó su cintura. Se escuchó un disparo, y el hombre cayó al suelo, sujetándose la pierna. En cuestión de minutos, los 3 estaban bajo custodia. A medida que llegaban más vehículos policiales y se aseguraba el área, la verdadera naturaleza de los objetos negros finalmente salió a la luz. Un oficial cortó cuidadosamente uno de los paquetes, luego retrocedió sorprendido. Dentro del envoltorio de nylon había dinero, pilas y pilas de billetes cuidadosamente agrupados. Lo que Tom había descubierto no era desecho tóxico en absoluto, era un tesoro enterrado del tipo más ilícito. El detective principal más tarde explicó todo a un atónito Tom. 5 años antes, un sofisticado robo a un banco había resultado en más de $3 millones robados de un banco regional. El cerebro detrás de la operación había sido capturado, pero el dinero había desaparecido sin dejar rastro. Ahora estaba claro lo que había sucedido. La banda había enterrado sus ganancias mal habidas en esta propiedad remota mucho antes de que Tom la hubiera comprado. Con lo que no habían contado era con la inundación, la inesperada intervención de la naturaleza que había erosionado el suelo y expuesto su fortuna escondida. El especialista ambiental había sido en realidad parte de la banda original, viniendo a verificar que su botín seguía intacto antes de organizar la operación nocturna de recuperación. La granja financieramente problemática de Tom se había vuelto temporalmente famosa, no por sus cultivos, sino por la cosecha criminal que una simple inundación había sacado a la luz. Las autoridades informaron a Tom que sería elegible para la sustancial recompensa ofrecida por información que condujera a la recuperación del dinero robado, suficiente para pagar sus deudas y dar a su granja una segunda oportunidad. Mientras Tom observaba a los oficiales desenterrar el resto, no podía evitar preguntarse sobre los extraños giros que podía dar la vida.
Después de años de sequía que casi habían destruido todo lo que apreciaba, fue una inundación y dinero criminal enterrado, lo que finalmente podría salvar su futuro. ¿Cuántos de nosotros tenemos tesoros o soluciones inesperadas enterradas justo debajo de la superficie de nuestros mayores desafíos?